Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Pues sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo de mi amiga Rosario, que a partir de hoy va a ser amiga de todos nosotros y todas nosotras. Ella está conectada desde España, ahí la están viendo en su pantalla, Rosario Sánchez. La estamos desvelando, ¿verdad? Son las 11, allá en España, las 11:41 de la noche. Y va a estar con nosotros aproximadamente 1 hora y media. Y antes de cederle el uso de la voz, aprovecharla al máximo, me voy a permitir leer su trayectoria, que ustedes pueden encontrarla en su sitio web, ¿sí? Voy a entrar a él para leerles. Su sitio web se llama saludconmindfulness.com. Y ahí van a encontrar en la primera página su trayectoria. Ella tiene un máster en Mindfulness por la Universidad de Zaragoza, actualmente cursando el segundo año del máster, grado en terapia ocupacional por la Universidad de Oviedo. Tiene una especialización en consultor en Mindfulness por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, experta en Mindfulness transpersonal por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Tiene un título superior universitario en Mindfulness y Gestión Emocional por el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, un máster en Yoga Terapéutico por la Universidad Tecnológica, formación acreditada por la European Yoga Alliance o Alianza. Es profesora de yoga tibetano y meditación por el Instituto Internacional de Yoga Tibetano, formación acreditada por la Tibetan Yoga Alianza. Es instructora de yoga tibetano y meditación por el Instituto Internacional de Yoga Tibetano. Es instructora de Tsa Lung por el Instituto Internacional de Yoga Tibetano. Máster en inteligencia emocional por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Máster en programación neurolingüística por el Centro de Psicología Integral y PNL. Formación acreditada por la Asociación Española de Programación Neurolingüística. Practitioner, diplomado en programación neurolingüística por el Centro de Psicología Integral y Programación Neurolingüística. Osteopatía estructural por el Instituto Cántabro de Osteopatía y Técnicas Manuales. Quiromasaje por el Centro de Terapias Naturales. Posgrado en quiromasaje por el Centro de Terapias Naturales. Es instructora maestra de Reiki, tercer grado del sistema Gendai Reiki Ho. Fortalecimiento vital, acreditado por FENACO, reconocida como profesora naturópata por la Organización Colegial Naturopática FENACO. Atención en esto de profesora naturópata, atención. Es una formación muy importante que yo pienso que va a tener mucho realce en los próximos años aquí en México. Certificado, por último, certificada en capacitación docente en naturopatía por FENACO. Bien, déjenme regresar. Rosario, buenas noches para ti. Bienvenida a este diplomado de herramientas para el desarrollo humano. Sin más, te cedo el uso de la voz. Aquí te
Te reciben con los brazos abiertos el personal de salud del estado de Jalisco, poquito más de 1,000 personas conectadas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantada de estar aquí en esta nueva edición. Así que nada, feliz de volver a veros, a Jorge, a ti Jaime. La verdad que un placer, un placer. Y bueno, pues efectivamente voy a introducir pues una práctica de mindfulness y vamos a transmitir un poquito, ¿no? ¿Qué es un poco la esencia del mindfulness? ¿Qué es esto del mindfulness, no? Para que se pueda, pues, entender o experimentar más bien, ¿no? Habrá muchas personas seguramente que ya lo hayan oído hablar de mindfulness. Quien no, seguramente empezará a escucharlo, porque seguramente que es una palabra a la que no le prestaba atención, pero sí que mindfulness es algo que cada vez es más conocido. Yo creo que en todas partes es como, que tal vez no, muy posiblemente porque cada vez es más necesario. Cada vez necesitamos pararnos un poco por el mundo en el que vivimos, que todo va tan deprisa y tan rápido. Y bueno, ¿qué es esto de mindfulness, no? Pues mindfulness es voy a hacer una pequeña introducción, muy pequeña, porque no se trata aquí de meternos en teoría mindfulness, porque además de esa pues hay mucha y tenemos muy poquito tiempo, ¿no? Sino que se trata más bien de experimentarlo. Pero bueno, una pequeña introducción es simplemente que cuando hablamos de mindfulness estamos hablando de técnicas que son orientales, muchas vienen del budismo, pero son técnicas que se han introducido en la ciencia. Lo que se ha hecho con ellas, pues es, quitar un poco todo lo que es la parte religiosa y utilizar todas esas prácticas que se utilizaban en esta sabiduría que viene de Oriente, se han traído para el beneficio de todos, para el bienestar, para el bienestar general y para la salud. Entonces, lo que se ha hecho, pues, es empezar a estudiar los beneficios. Hay una persona aquí muy conocida, que es Jon Kabat-Zinn, que fue quien introdujo esto a finales de la década de los 70 en Estados Unidos. Y fue quien comenzó, ¿no?, a hacer estudios, sobre todo relacionados con el estrés, para personas que estaban pasando por mucho estrés. Y ahí fue donde empezó. Bueno, hoy en día ya los estudios son miles. Hay miles de estudios sobre mindfulness. Y estudios muy, muy interesantes donde ya está probada su eficacia para la salud. Una definición de mindfulness, una de ellas, porque hay muchas que vienen a decir un poco todas lo mismo, ¿no? Una definición de Jon Kabat-Zinn, pues es que mindfulness es la conciencia que emerge al prestar atención intencionalmente en el momento presente, sin juzgar la experiencia que se desarrolla momento a momento. Esto, bueno, hablaremos un poco de ello, esto de sin juzgar la experiencia que se desarrolla. Esta conciencia que se desarrolla, lo que se hace es ir regulando, se hace a través de la atención. Es una conciencia que se desarrolla regulando la atención. En realidad, sus técnicas lo que hacen es entrenar la atención. Digamos que mindfulness podríamos decir que básicamente es un entrenamiento de la atención. Se utiliza, es un entrenamiento mental para desarrollar la atención. Pero es una atención que también tiene una serie de cualidades. No es una atención cualquiera de atender, que también se necesita concentración y atención, ¿no? Entrenar esa concentración y atención. Pero se desarrolla una atención, como estoy diciendo, con una serie de cualidades, ¿no? Si se vieran un poco por primera vez, sin tanto juicio, sin verla ya con nuestros filtros, con nuestras gafas.
esta especial atención requiere también entrenar una serie de cualidades como son la mente de principiante, ¿no? De abrirnos a ver las cosas un poco sin ya las ideas preconcebidas que tenemos de todo, ¿no? Que ya miramos algo y ya lo estamos juzgando, interpretando, lo estamos viendo desde nuestras creencias. Entonces se trata de verlo un poco con esa mente un poco limpia, ¿no? Como si lo viéramos por primera vez. Se trata de entrenar eso. Y por eso dice un poco sin juicio, de que de mano no lo juzguemos ya, sino que nos abramos a observar, con esa mente un poco más limpia, ¿no? También con cualidades de amabilidad, de gratitud, de aceptación, de sin juicio. Y cuando decimos sin juicio, estamos hablando de que necesitamos eso para conocer, porque si no ya lo estamos interpretando. Para conocer necesitamos acercarnos a la experiencia sin tanto juicio, ¿no? Observándolo y no reaccionar de una forma inmediata, ¿no? Luego ya discriminaremos. Luego ya nos haremos también nuestros propios juicios. No se trata de que no juzguemos nunca nada, evidentemente, ¿no? Pero sí se trata de abrirnos a mirar esa experiencia primero con esa mente más limpia, con esa atención sin juicio. Bueno, porque siempre tendemos demasiado a valorar demasiado las cosas, ¿no? Y esto sí que lo necesitamos, por supuesto. Es una gran capacidad que tenemos en nuestra mente, ¿no? El poder, pues, valorar las cosas, ¿no? Que vemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor para todo esto, lo mejor es que vamos a experimentarlo un poco, vamos a empezar a experimentarlo un poco, que es esta mente de principiante, esta atención un poco especial. Mindfulness también se llama atención plena, podríamos llamarlo atención plena, consciencia plena, estar ahí plenamente presentes en la experiencia que va sucediendo momento a momento. Para ello había pedido que trajeran chocolate para hacer una práctica. Sí, ahí está el chocolate, muy bien, pues ya pueden ir sacándolo. Necesitaríamos 3 trocitos, 2 por lo menos, 3 mejor. 3 trocitos de chocolate. Los trocitos de chocolate sería cada trozo sería el que introduciríamos en la boca, pues el trozo que más o menos nos entraría en la boca, Eso sería 3 trozos que vamos a introducir. Muy bien, pues si ya están preparados, que me imagino que sí. Ahí están. Muy bien. Pues vamos a empezar esta práctica, esta experiencia mindfulness, que es un poco también, se puede llamar introductoria, que la podemos llamar de saboreo también. Bueno, pues para ello lo primero que vamos a hacer, si ya están todos preparados, lo primero que vamos a hacer es coger un primer trozo de ese chocolate y lo van a comer como harían normalmente. Si no tienen chocolate, a lo mejor alguien le trajo otra cosa, también sirve, como lo harían normalmente. Veo que están llegando algunas personas ahora. Esperamos un poquito. O ya, alguno ya se lo ha comido, ¿vale? Si no, pues los que se están sentando ahora, que se coman ese primer trozo de chocolate, pues, o lo que hayan traído, como lo comerían normalmente. Sin más. Mastican, lo tragan. Quizás unos lo saborean más que otros, quizás otros simplemente lo engullan, topa adentro, ahí, muy rápido. Muy bien. Muy bien, pues ahora lo que van a hacer es, lo primero voy a pedirles que cierren un momentito los ojos y hagan 3 respiraciones profundas, suaves y largas y profundas, conectando con el cuerpo,
sintiendo su respiración, sintiendo también los pies en contacto con el suelo, siendo conscientes de que están presentes en este momento. Muy bien. Y ahora lo que van a coger es ese segundo trozo de chocolate. No se lo metan en la boca todavía, lo van a coger, van a abrir los ojos y lo van a poner en la mano y lo que van a hacer es observarlo. Van a observar ese trozo de chocolate como si fuera algo que no han visto nunca, como si fuera algo exótico, algo raro de ver incluso. Así que tienen eso por primera vez entre sus manos y lo van a observar, observan su color, observan su forma. Van a tocarlo y van a notar su textura. Noten si es rugoso, si es suave. No se trata de juzgar cómo es. Los juicios vendrán seguramente, pero los soltamos. Simplemente se trata de observar, sin enredarnos en los juicios. Somos como notarios que estamos observando. Muy bien. Hemos notado entonces su textura a través del tacto de nuestros dedos. Vamos a acercarlo ahora a la nariz y vamos a percibir su aroma, todo el matiz del olor. Incluso podríamos hasta llevarlo a nuestra oreja y moviéndolo un poquito con los dedos, tal vez podamos percibir algún sonido. ¿O no? Da igual. Estamos ahí observando, percibiendo. Volvemos a llevarlo a la nariz para percibir bien el aroma, los matices, quizás sea dulce, un aroma dulce, un aroma distinto. Vamos a acercarlo a la boca, a los labios sin introducirlo, percibiendo ese primer contacto con los labios. Y ahora ya sí que vamos a introducirlo dentro de la boca sin morderlo, percibiendo el contacto con la lengua. Y ya seguramente se empieza a desprender ya ese sabor, aroma, al estar en contacto con las papilas gustativas. Notamos ese tacto, quizás áspero, quizás suave, dependiendo del chocolate. Notamos que la boca se nos hace agua, posiblemente. Y ahora sí vamos a pegarle ya, porque ahí podemos tal vez notar que deseamos ya pegarle ese mordisco, y podemos darnos cuenta de ese deseo de morderlo. Y ahora sí ya vamos a pegarle, después de percibir tal vez nuestra impaciencia o no, vamos a pegarle ese mordisco, tratando ya de percibir todas las sensaciones,
sabor, contacto, olor. No tragamos todavía, mordemos, quizás notemos deseo de tragar, de comerlo a lo mejor más deprisa o no, de saborearlo más despacio. Y ya tratando de percibirlo todo, cada uno lo va a ir pues realizando, tratando de percibirlo ya a su manera, hasta que ya se vaya deshaciendo. Unos preferirán morderlo, otros ir chupándolo y deshaciéndolo. Muy bien. Muy bien. Y ahora tenemos un tercer trozo y simplemente vamos a tomar una decisión consciente de si lo vamos a comer o no. Simplemente se trata de que ese acto sea consciente. Me apetece un trozo más, quiero un trozo más, pues conscientemente me doy cuenta de ese momento y lo introduzco en mi boca y lo como. O simplemente digo, pues no, para mí ha sido suficiente, me he quedado bien, estoy bien y no me voy a comer ese tercer trozo. Actúen libremente, porque de lo que se trata aquí simplemente es de tomar conciencia de ese intervalo. Es muy importante en el mindfulness el intervalo. Cuando actuamos, entre cualquier actuación, el darnos cuenta, el ser conscientes, siempre hay un momento en el que somos conscientes de nuestros actos, de lo que vamos a decir, por ejemplo, de cuando vamos a actuar en cualquier cosa. Somos conscientes de eso que hacemos. Es pararnos unos segundos, pararnos unos momentos, porque siempre nos precipitamos demasiado ante las cosas. Entonces, se trata de ir metiendo un poco más de calma en la vida y por eso son muy importantes los intervalos. Muy bien, pues cada uno pues ha decidido lo que haya decidido, pero lo ha hecho conscientemente. Pues me voy a comer otro trozo o no. Generalmente no lo hacemos de forma consciente. ¿Sí? Muy bien. Luego comentaremos si eso al final mejor, ¿vale? Hacemos los comentarios al final. Bueno, algunas veces pensamos que para disfrutar algo tiene que ser especial. Y no es así tampoco. Podríamos decir, si nos gusta el chocolate, pues es muy fácil disfrutarlo porque es chocolate y a mí me encanta el chocolate. Aunque también aquí cabe que, aunque nos guste el chocolate, posiblemente no lo disfrutamos lo que deberíamos de disfrutarlo cuando lo comemos. Porque muchas veces nos damos cuenta del primer trozo y luego ya nos olvidamos, ya nos vamos a la cabeza, estamos pensando y ya no estamos disfrutando las cosas realmente, ¿no? Como cuando estamos disfrutándolas con atención plena. Pero ni siquiera hace falta disfrutar algo para disfrutar que algo sea especial. Y para eso voy a leeros una pequeña de este libro, este es un libro de... Luego tengo aquí varios libros, si me da tiempo para hablaros de varios libros, por si pues quien quiera y tenga interés en mindfulness.
Bueno, pues este es un libro de Thich Nhat Hanh, El milagro mindfulness. Thich Nhat Hanh es un maestro vietnamita, budista, maravilloso, que introduce el mindfulness como nadie. Ha muerto recientemente, fallecido recientemente. Tiene muchos libros, es escritor de muchísimas, tiene una obra muy extensa y bueno, muy, muy, muy recomendable porque es la sencillez absoluta siempre, es algo y además es algo maravilloso leerlo. Bueno, pues dice aquí, mientras laváis los platos, tal vez estéis pensando en el té que os tomaréis después e intentéis sacároslo de encima lo antes posible para sentaros y poder tomar el té. Pero esto significa que sois incapaces de vivir durante el rato que estáis lavando los platos. Cuando lavéis los platos, lavarlos ha de ser lo más importante para vosotros en la vida. Al igual que cuando tomáis el té, que también ha de ser lo más importante de vuestra vida. Cuando estéis en el lavabo, dejad que esa actividad sea lo más importante en ese momento de vuestra vida. Así que no hace falta nada especial, ¿eh? Lo que está diciendo es que lo que estemos haciendo en ese momento ha de ser lo más importante de nuestra vida. Recuerdo, y es que aquí siempre me acuerdo, ¿no? Cuando hablo de esto, ¿no? Esto de que siempre tiene que ser lo más importante lo que hacemos. Siempre recuerdo a Jovita. Jovita fue una señora que fue paciente mía. Yo trabajé también en los terapeutas ocupacionales, trabajamos también en el campo de rehabilitación. Y estaba trabajando en un hospital en rehabilitación y esta señora había ido a terapia ocupacional. Había tenido un ictus y tenía el miembro superior, pues lo tenía no paralizado completamente, pero ya no podía hacer, tenía la movilidad muy reducida y además también le había afectado en el equilibrio. Diego. Y esta mujer se dedicaba limpiaba en una casa. No, pensé que te había sido. Y estaba muy triste porque no podía limpiar. Y ella decía que era tan feliz limpiando. Ella decía que era lo único que sabía hacer, que siempre había limpiado toda su vida. Pero que le producía una felicidad tremenda. Y para ella era tremendo, ¿no? El poder decir, es que no puedo limpiar. Y claro, no se podía subir encima de una banqueta, tenía que utilizar su brazo izquierdo, ella era diestra. Y claro, tenía que utilizar su brazo izquierdo y se desenvolvía peor, con lo cual para su trabajo, pues ya claro, ya era un inconveniente, ¿eh? Luego no se podía subir en una silla porque tenía problemas de equilibrio y entonces, claro, para limpiar pues, los muebles por arriba, me decía, ¿no? Para limpiar los muebles de la cocina, para limpiar los azulejos, pues todo esto le causaba un problema. Y cuando se ponía a hablar de lo feliz que era limpiando, nos habíamos quedado todos maravillados porque nos parece una labor como que todos nos queremos quitar de encima muy rápido para hacer otra cosa, ¿no? Y ella, ¿cuál era la diferencia? Que ella lo vivía con atención plena, sin tener ni idea de lo que era mindfulness. Ella no sabía que era mindfulness, ni muchísimo menos. Pero ella lo vivía con absoluta atención plena, disfrutaba haciendo aquella tarea y le encantaba dejarlo todo impoluto. Y te contaba, ¿no? Todo bien, todo con aquella delicadeza, con aquella manera con que lo explicaba, ya veías de que tenía que haber delicadeza en aquello que hacía, ¿no? Pues eso es, ¿no? Eso es mindfulness. Eso es mindfulness. Esa es la atención plena, ¿no? Y para mí fue un ejemplo, ¿no? Cuando me contó aquello, ¿no? Cuando me contó aquello, ¿no? Para mí fue un ejemplo, ¿no? De lo que es, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Que ante nuestro trabajo, nuestras actividades de la vida diaria, pues podemos tener una actitud negativa, ¿no? Y simplemente tomar la decisión de empezar a realizarlo con atención plena puede cambiarlo todo. Voy a tomar esa decisión de simplemente estar presente, haciendo lo que toca.
no ya enjuiciando. Por eso el juicio es tan importante, ya enjuiciando porque esto, vaya por Dios, porque esto no me apetece, porque fíjate, lo que quiero es lo otro, porque ahí ya estamos metiendo ideas preconcebidas que no nos hacen estar presentes en lo que hay. Soltemos los juicios y estemos presentes en lo que estemos haciendo. Y esto le da otra calidad. Y ahora voy a contar para eso otra historia. Que esta me la contaron a mí, esta no la viví yo, pero me quedó grabada. Pues esto era un maestro de primaria, que había ido precisamente a ver a Thich Nhat Hanh, porque Thich Nhat Hanh sigue estando allí, un centro en Francia, Village People me parece que se llama. Tiene un centro allí en Francia donde va mucha gente allí a ese centro, ¿no? Pues a hacer retiros de silencio. Y bueno, pues cuando vivía este maestro, pues aquello creo que era algo maravilloso, estar en presencia de este maestro, ¿no? Con aquella atención tan plena y tan delicada, ¿no? Pues este maestro de escuela, que iba muy estresado, porque a los maestros hay bastante estrés, y más hoy en día, y no fue hace muchos años esto. Pues este maestro de escuela se quedó fascinado y llegó como de repente a darse cuenta de una cosa muy importante. Y fue cuando, estando Thich Nhat Hanh explicando algo con una pizarra, empezó a explicar y hizo allí pues una serie de cosas, ¿no? De tal, y de repente cogió el borrador y empezó a borrar aquello porque tenía que escribir más cosas. Pero mientras lo borraba, lo borró con una atención igual que como lo que escribió y lo que explicó, con la misma. Se paró a borrarlo con una atención plena que dejó cautivado a este maestro. Porque se dio cuenta de que lo que hacía era borrar todo muy rápido, porque eso estorbaba realmente, ¿no? El acto de borrarlo pues es algo que estorba, hay que quitarlo para seguir. Y ahí se dio cuenta de que tan importante es uno como el otro. Y ahí está. Eso es mindfulness. Eso es mindfulness. Estar presentes en lo que toca, en lo que hay. Y no hay nada más importante que otro. No es más importante cuando escribimos y explicamos que cuando borramos. No es más importante tomar el café que lavar los platos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando tenemos esta actitud ni siquiera vamos a disfrutar ni cuando tomamos el café. Porque siempre estamos más adelante. Y esto se observa mucho cuando se empieza a practicar mindfulness. Siempre estamos en otro lugar, nunca estamos donde estamos. Nunca. Ni en lo que queremos disfrutar siquiera. Ni cuando nos comemos el chocolate estamos ahí presentes. Así es. Pero claro, ¿cómo hacemos esto, no? ¿Cómo entrenamos esto? Pues porque decía, ¿no? Al principio que mindfulness es un entrenamiento de la mente. Y es un entrenamiento de la mente para estar presentes, para estar en el presente, para estar ahí. Cuando lavamos los platos, cuando tomamos el té, cuando comemos el chocolate, cuando hacemos nuestro trabajo. En todo momento, ¿no? Pues para eso necesitamos un entrenamiento. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada a no estar aquí. Entonces, tenemos que traerla. Para ello necesitamos desarrollar concentración y necesitamos desarrollar esta atención plena. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña práctica, ¿no? Hay dos prácticas que se utilizan en mindfulness, principalmente. Hay dos prácticas para desarrollar esta atención. Una se llama la práctica formal y otra se llama la práctica informal. La práctica formal es la práctica de la meditación, que para ello generalmente nos sentamos a hacer un ejercicio de la mente para entrenar la atención. Son ejercicios muy sencillos, pero lo difícil es
Realmente a veces el buscar, el sentarnos, el hacerlo, porque la mente siempre busca excusas para no hacerlo muchas veces. Y luego está la práctica informal. La práctica informal ya no llevaría tiempo. La práctica informal simplemente es tratar de estar presentes cuando hacemos las cosas de la vida diaria. Y muchas veces como se entrena es cogiendo, por ejemplo, cada día o cada semana una actividad. Por ejemplo, bueno, pues esta semana voy a estar presente cuando esté en la ducha. Voy a tratar de sentir el agua, el jabón, el olor del jabón, sentir el cuerpo, sentir la temperatura del agua. A lo mejor pues, puede convenirme pues, poner una nota o algo para acordarme. Se me va a olvidar, no pasa nada. Hay que ser amable siempre, porque se nos va a olvidar, es lógico. Siempre con amabilidad. Y pues bueno, al día siguiente o a la semana siguiente digo, pues, bueno, voy a hacerlo, por ejemplo, con una de las comidas que a lo mejor pues come solo o desayuna solo, porque es mejor. Si estamos con alguien es más difícil a veces prestar atención. Y bueno, pues voy a intentar estar atento mientras como, o voy a intentar estar atento mientras me visto, o no lo sé, a lo mejor en el trabajo hablo mucho por teléfono, pues justo antes de coger el teléfono voy a tratar de estar atento y luego mantener la atención. Va a durar muy poco porque no tenemos entrenada la atención, pero se trata de ir poquito a poco. Hay personas que pueden decir, yo para esto no sirvo, enseguida se me va a la cabeza. No, es un entrenamiento. Lo lógico es que se vaya a la cabeza. Poquito a poco uno va teniendo más atención. Y aunque no se tenga una atención perfecta, siempre va a haber beneficios. Siempre, siempre. Aunque sea poquito lo que la vamos entrenando y aunque nos despistemos muchísimo, yo soy la primera, yo me despisto muchas veces también. Y cuando me doy cuenta, no estoy atenta. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero así todo, la calidad que ha ganado en mi vida desarrollando la atención es muchísima. Me merece la pena, aunque no haya una atención perfecta. Eso es lo importante. Entonces, como decía, hay una práctica formal donde nos sentamos, ponemos el temporizador y ahí sí que necesitamos un poquito de tiempo, y una práctica informal donde lo hacemos mientras hacemos la actividad. La práctica formal requiere un poco de tiempo. Lo ideal a veces pues, son unos 20 minutos, 30 minutos. Pero la buena noticia es que prácticas cortas también traen beneficios. ¿Vale? Quien no quiere dedicar ese tiempo, quien quiere empezar poquito a poco y dice, pues voy a estar 5 minutos, incluso 3 minutos. Pero sí que hay que poner el temporizador, ahí. 3 minutos. Y si son 3 minutos, pues a lo mejor igual 2 veces al día lo puedo hacer. Mejor. Bien. Vamos aportando un poquito de calidad a nuestra vida. Bien, vamos a hacer una práctica de esa práctica formal para que se vea lo que es. Así que para ello, lo que vamos a hacer es utilizar una silla normal, como están sentados. Podríamos sentarnos, ¿no? Pues en un cojín en el suelo, como hacen los meditadores, pero eso no es necesario. En Occidente se utiliza mucho, en Mindfulness se utiliza mucho la silla, una silla normal y corriente. Sí que es conveniente que los pies estén en contacto con el suelo. Vamos a ir ya colocándonos así. Que los pies estén en contacto con el suelo. Si no están en contacto con el suelo, nos adelantamos en la silla para llegar. Vamos adelantándonos un poco en la silla. No es conveniente apoyar la espalda en la silla para estar erguidos, pero si no estamos cómodos también podemos apoyar la espalda en la silla. Tampoco pasaría nada. ¿Vale? Pero sí que es ideal para que la espalda esté erguida, no apoyarla. Es mejor. Abrimos el pecho. Los hombros van hacia atrás, abriendo el pecho. Y erguimos la espalda como si una cuerda nos tirara de la coronilla, de aquí atrás. Si una cuerda nos tira de la coronilla, no podemos proyectar la barbilla, ¿verdad? Sino que somos un poco como una marioneta, incluso la barbilla nos iría un poquito hacia adentro, ¿no? Pero sin bloquear la garganta, solo un poquito ahí. Y desde ahí alargamos la columna se alarga, los hombros descienden, cuidado, los hombros no van a las orejas, los hombros descienden y el pecho se abre. Ahí, esa sería la posición.
¿Que nos cansamos y necesitamos cambiarla? La cambiamos. No pasa nada. Nos movemos, pero con consciencia, tratando de hacerlo con consciente y nos apoyamos si lo necesitamos. ¿Bien? Entonces, desde ahí, podemos bien cerrar los ojos o podemos dejarlos entreabiertos, mirando hacia el suelo y desenfocando un poco la mirada, como a 1 metro de distancia aproximadamente. Ahí podemos experimentar. Hay personas que con los ojos cerrados tienen más movimiento mental y otras prefieren tenerlos un poco entreabiertos mirando hacia el suelo. O podemos ir cambiando y cada uno que encuentre su forma más adecuada. Yo ahora mismo puedo pediros, si os parece bien, podéis cerrar los ojos y vais a ir conectando con vuestro cuerpo, como siempre. Siempre para empezar conviene hacer una especie de chequeo, aunque sea muy rápido. Paso de los pies y voy subiendo hasta la cabeza. Esto puede hacerse muy rápido. Simplemente tomo conciencia de mi cuerpo, que está aquí presente. Y tomo conciencia de mi respiración. Puedo sentir la temperatura que hay ahora mismo, que siento. El contacto de la ropa. La sensación de presión de mis glúteos sobre la silla. De tacto. De mis manos, que pueden estar sobre mis muslos o pueden estar entrelazadas. Pueden tener un mudra, a veces se coloca simplemente una mano sobre la otra. Eso es un mudra. O como estén cómodas, no es importante. Siento los pies que están apoyados sobre el suelo. Puedo ser consciente de mi estado, quizás inquietud, tranquilidad, da igual, simplemente tomo nota, no entramos a juzgar, simplemente a darnos cuenta y además lo permitimos. Permitimos que sea lo que sea, si estoy inquieto, inquieta, también lo permito, simplemente lo observo. Y ahora voy a enfocar la atención en mi respiración. Mi cuerpo se mueve cuando respiro. Mi abdomen se mueve cuando respiro. Mi pecho se mueve cuando respiro. También mi nariz, puedo sentir quizás un cosquilleo. A la entrada y salida de aire. Y ahora voy a darme cuenta simplemente dónde noto más mi respiración. ¿En qué parte del cuerpo la noto más? Pecho, abdomen, la nariz. Y ahí donde más se percibe, me voy a quedar ahí con la atención puesta en la parte donde más la percibo. Me voy a quedar ahí, observando. Mi cabeza se va a distraer seguramente y se va a ir a pensar, se va a ir a otro lugar y esto va a ocurrir constantemente porque nuestra mente no está entrenada a estar aquí presente. Y lo que se hace en mindfulness es amablemente, con cariño, no diciendo otra vez se me fue la cabeza, sino amablemente vuelvo otra vez a observar la sensación de mi respiración en ese lugar elegido. Y así estoy entrenando la atención al momento presente,
con amabilidad, porque siempre vuelvo con amabilidad, con lo cual estoy entrenando la amabilidad. Me vienen juicios, ideas que suelto, por eso aprendemos a soltar los juicios para simplemente observar. Lo suelto y amablemente vuelvo de nuevo al objeto de la meditación, que es ese lugar elegido. A veces esto se hace un poco difícil y puede ayudar contar el conteo, con lo cual lo que vamos a hacer es mantener la atención en ese mismo lugar, pero vamos a contar. La respiración siempre en mindfulness es la natural, no hay que modificar la respiración. Es la que tengo, ella misma se va regulando. Puede estar más agitada, menos agitada. La que es la que tiene que ser. Es la nuestra de ese momento. Preferiblemente respiramos por la nariz, a no ser que tengamos algún problema, que no podamos respirar bien por la nariz, y dejamos que la respiración sea la que es. Y para contar, lo que vamos a hacer es que al final de la exhalación decimos 1. Y así, luego 2. Y así hasta 10. Cuando llegamos al 10 empezamos por el 1. Pero lo más probable es que no vayan a llegar al 10 sin despistarse. Así que en el momento que se vean que se han ido a pensamiento y se han olvidado de que están contando o están contando pero sin enterarse de que están contando, volverían a empezar por el 1. Les dejo ahora un ratito. Inhalan, exhalan 1, inhalan, exhalan 2 y así sucesivamente, y si se despistan empiezan por el 1.
Muy bien. Hacemos una respiración profunda, tomando contacto de todo nuestro cuerpo. Suavemente abrimos los ojos, presentes en este momento, en este instante, en el lugar en el que estamos. Si estamos con personas, somos conscientes de que estamos acompañados. Y tratamos de mantener la consciencia, tratamos de seguir siendo conscientes. No entrar en automático, que es como vivimos generalmente, en piloto automático. Y voy a leerles otro trocito de este libro de Thich Nhat Hanh, donde también lo que quiere decirnos aquí es que estas prácticas no solo nos benefician a nosotros, sino también benefician a nuestra familia, aunque solo las practiquemos nosotros, aunque solo la practique uno, beneficia a nuestra familia. En una familia, si hay una persona que practica el ser consciente, la familia entera será más consciente. A causa de la presencia de uno de los miembros que vive siendo consciente, el resto de la familia se acordará de vivir siéndolo también. Si en una clase un alumno vive siendo consciente, influirá en el resto de la clase con su actitud. En las comunidades que trabajan para fomentar la paz, también se debe seguir el mismo principio. No te preocupes si las personas que te rodean no lo siguen al 100%. Preocúpate solo de seguirlo tú. Hacer todo lo posible por ser consciente es la mejor forma de recordar a las personas que te rodean a hacer lo mismo. Pero para conseguirlo debes seguir practicando el ser consciente. Sin ninguna duda. Solo así evitarás vivir en un estado de distracción y adquirirás una luminosa alegría y paz. Solo viviendo de manera consciente podrás contemplarlo todo con una mente abierta y con la mirada del amor. Pues esto es muy bonito y muy importante también. Muy bonito y muy importante. La verdad que sí. Que mindfulness es necesario empezar a vivir con esta especial atención, ¿no? Para poder dar calidad a nuestra vida, ¿no? Y además es porque nos olvidamos de lo esencial. Esto es otra cosa importante. Estamos perdidos en nuestras ideas, en nuestros quehaceres, muchas veces adquiriendo conocimiento y uno y otro, y nos perdemos en los conceptos, en las ideas, en querer llenarnos de cada vez más cosas, ¿verdad? Muchos se verán reflejados. Y nos olvidamos de lo esencial. Y la práctica de mindfulness, pues al final lo que hace es, pues, anclarnos en darnos cuenta, no olvidarnos de lo esencial, ¿no? Y para eso voy a leer otra pequeña cosa. Hoy me ha dado por ahí, he sacado unas cuantas cositas para leer, pero cortitas, ¿eh? Y esto es un cuento corto, ¿eh? El barquero, se titula El barquero inculto. Esto es de un libro de Ramiro Calle, 100 narraciones espirituales para la transformación interior. Ramiro Calle, no sé si lo conocen, pero este hombre es un yogui muy conocido, aquí en España es muy conocido. Y bueno, tiene una sabiduría. Escritor también, tiene, no sé cuántos libros, muchísimos libros. Y bueno, es un gusto escucharle, es una persona muy culta, tremendamente culta. Y muy, muy sabio. Es algo impresionante escucharle y leer sus libros. Bueno, pues este relato del barquero inculto, que leo. Un petulante joven que se las daba de muy instruido tenía que cruzar de un lado del río a otro, y para poder hacerlo tomó una barca llevada por un anciano barquero. Cuando iban cruzando las aguas, el joven le preguntó al barquero: «Barquero,
¿sabes algo sobre estas aguas que navegas todos los días? No, señor, nada sé sobre ellas. Entonces has perdido un cuarto de tu vida. Al rato el joven preguntó, ¿sabes algo de la vida de los peces? Nada en absoluto, señor. Entonces, barquero, dijo el joven, has perdido la mitad de tu vida. Y un poco después el altivo joven preguntó, ¿sabes algo al menos de la flora que surge de estas aguas? No, señor, nada. En ese caso has perdido las 3/4 partes de tu vida. Al poco tiempo la barca comenzó a hacer aguas. El barquero preguntó al joven, Señor, ¿sabéis nadar? No, repuso el joven. Y el barquero le respondió, pues señor, me temo que vais a perder toda la vida. Y esto es lo que nos pasa, que sin desarrollar atención plena, perdemos la vida de verdad. Perdemos la vida de verdad. Perdemos lo esencial. Así que sería como muy importante, ¿no? Simplemente es esto. Sentarnos un ratito todos los días, aunque sean 5 minutitos, a entrenar la atención al momento presente, como hemos aprendido ahora, y intentar en las actividades de la vida diaria estar presentes. Sería un muy buen comenzar. Un muy buen comenzar. Y vamos a hacer otra pequeña práctica, también cortita, para que también pueden practicar, igual que esta que hemos hecho del conteo, o simplemente estar ahí presentes. Una es simplemente estar ahí presentes, otra es el conteo, porque primero hay que empezar entrenando la concentración, por eso se hacen estas prácticas. El conteo. Y otra, vamos a hacer una pequeñita, vamos a volver otra vez a cerrar los ojos un momento. Sentimos de nuevo nuestros pies apoyados en el suelo. Apoyamos nuestras manos, por ejemplo, abiertas sobre los muslos. Recogemos ligeramente la barbilla. Alargamos nuestra columna, desde ahí, desde la coronilla, como si esa cuerda nos tirara hacia arriba. Los hombros se separan de las orejas. Muy bien. Y simplemente ahora vamos a hacer una pequeña visualización. Quien no visualice bien no es ningún problema, simplemente siente que está ahí la flor. Y cuando cogemos aire, inhalamos el perfume de una flor que vamos a simplemente visualizar o imaginar cada uno o simplemente sentir que lo hacemos. Y al soltar el aire, estamos aquí, presentes. Simplemente es esa actitud de suelto el aire, estoy aquí. Inhalo la flor. Exhalo, estoy aquí. Inhalo, oliendo la flor. Exhalo, estoy aquí. Inhalo el perfume de la flor. Exhalo, estoy aquí. Y ahora cada uno a su ritmo, un poquito más.
Muy bien, cuando digo estoy aquí sin más, en este momento sin nada que hacer, sin ningún lugar al que ir, siendo lo que soy en este momento, permitiéndome ser tal cual soy. Estoy aquí, tal cual. Muy bien. Y ya poquito a poco podéis coger una respiración más profunda, ir abriendo vuestros ojos y como antes, tratando de ser conscientes pues de todo, de lo que tenéis alrededor, de vosotros mismos. Muy bien. Pues nada, hasta aquí. Voy a mostrarles, si eso, algunos libros antes de tal, porque como les queda el vídeo grabado, pues luego, pues a lo mejor, pues la verdad que he traído aquí un montón de libros, pero bueno, un poco, pues quien quiera, bueno, del que había leído antes es este de Thich Nhat Hanh, El Milagro Mindfulness. Thich Nhat Hanh tiene muchos libros, ¿eh? Tengo uno aquí de él también, Buda Viviente, Cristo Viviente, también muy, muy bonito, de Thich Nhat Hanh. Quien quiera introducirse de forma, pues bueno, sencilla al mindfulness, tenemos también Jon Kabat-Zinn del que hablé, Mindfulness para principiantes. También de Jon Kabat-Zinn, Mindfulness en la vida cotidiana. Quien quiera profundizar un poco más, tenemos a Javier García Campayo y de marzo con ¿Qué sabemos del mindfulness? Que ya nos metemos en un tocho de libro, ya para quien quiera pues saber cosas de mindfulness. O de Jon Kabat-Zinn, Vivir con plenitud las crisis. También la práctica de la atención plena, que aquí ya pues tenemos. Psicólogos, si hay psicólogos, el tratamiento cognitivo-conductual, pero con mindfulness. Este es un libro muy bueno, con mindfulness integrado, de Bruno Cayún, ¿vale? Que se recomienda, muy recomendable para psicólogos, para aplicar con las técnicas cognitivo-conductuales. Bueno, esto para educación, pues está muy bien también, ¿no? Donde hablamos de para niños, mindfulness, bienestar emocional y mindfulness en la educación. Este es de Javier García Campayo. Javier García Campayo es como el Jon Kabat-Zinn español. Es bueno, es el director del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, que yo estoy realizando, ya terminando, y viene a ser el Jon Kabat-Zinn. Es catedrático y psiquiatra y investigador. Y tiene muchos libros también. Bueno, La solución mindfulness de Siegel, de Richard Siegel. Cómo reducir el sufrimiento, de Campayo también. Bueno, ya viendo lo de Campayo, buscando sus libros. Este también es de Javier García Campayo y Maite Navarro, La depresión con mindfulness. El gran libro de la meditación de Ramiro Calle, muy interesante. La práctica de la compasión, muy importante también en mindfulness, de Campayo también. Este es Tómate un respiro mindfulness, es de Mario Alonso Puig. Muy interesante este hombre, tiene muchos vídeos también y muchos libros. Muy, muy interesante, porque explica muy bien todo.
lo explica muy bien. Y luego hay un libro que, por ahí más, bueno, hay un libro que para mí es maravilloso. Es que este libro, bueno, no tiene desperdicio ninguno. Se llama Camino con Corazón. Es una guía a través de los peligros y promesas de la vida espiritual de Jack Kornfield. Y es maravilloso este libro. Es una joya. A mí me parece una joya. Está catalogado como un libro muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y es una joya. Quien le guste el oriental, las técnicas orientales y este tipo de cosas, yo lo recomiendo tremendamente. Bueno, hay muchos libros de mindfulness. Y bueno, Thich Nhat Hanh, por supuesto, todos sus libros, porque ahí es, digamos que es la sencillez. Thich Nhat Hanh no te habla mucho, no te entra en el budismo, sino en la sencillez, en lo cotidiano. Te habla de eso siempre. Muy bien, pues ya quien quiera pues hacer algún comentario, pregunta, pues ya es su tiempo en este momento. Claro que sí, Rosario. Primero agradecerte tu participación. La calidad se nota y creo que has dejado una tarea muy amplia con estos libros. Voy a leerlos todos. Desde ahorita te digo. Voy a leerlos todos. Yo soy de la convicción, desde que me he acercado a otros lenguajes que no son la psicología. Yo no soy de la idea de que tienes que psicologizar todo, sino que entrar en comprender otros lenguajes para tratar de acercarse más a comprender lo que somos como personas. La sesión pasada yo les comentaba a los compañeros y compañeras de esta sesión, de este grupo, que es importante también no solamente quedarse con el lenguaje biomédico, con el lenguaje médico, sino que abrir nuestro ángulo de percepción mucho más allá y acercarse a otros lenguajes que pueden ser muy útiles para desempeñar nuestra labor. Y el mindfulness, científicamente reconocido, hay miles de artículos, ya lo dijiste, científicos en revistas indexadas, que el mindfulness le hace mucho a la persona, al cerebro. Y con el repaso que diste de bibliografía, pues ya nos dices, yo te iba a hacer esta pregunta, yo la sé más o menos, la respuesta muy más o menos, pero yo te iba a hacer la pregunta y creo que ya está contestada con la bibliografía que nos has recomendado. ¿Dónde se utiliza el mindfulness? ¿Cuáles son los beneficios? De entrada, pues nos dijiste que la atención plena y nos ayuda a actualizarnos, a vivir el aquí y el ahora, etcétera. Pero con los libros que nos has mostrado nos dices dónde puede impactar esta disciplina milenaria del mindfulness. Decirle también a nuestros compañeros y nuestras compañeras algo que no compartí de tu trayectoria, Rosario, que me parece sumamente interesante, acerca de tu trabajo con personas con trastorno mental grave, el mindfulness aplicado a estas personas con enfermedad, digamos, degenerativa. Entonces, aquí termino este agradecimiento y me paso rápidamente a un par de preguntitas personales y le abrimos pues la voz a las personas que quieran participar. Uno, esta pregunta te la hice el año pasado y quisiera que nos la compartieras, la respuesta nos la compartieras hoy mismo. Mucha gente piensa que esto del mindfulness todavía cree que es una cosa de locos, pero ahora la terapia cognitivo-conductual, uno de los enfoques que se reconoce con mayor evidencia científica, ofrece clases, incorpora, ya nos dijiste de un libro de enfoque cognitivo-conductual con el mindfulness, pero bueno, mucha gente cree que esto es cosa como esotérica, media curiosa. Mi pregunta es, ¿el mindfulness está peleado con las religiones? Y la siguiente pregunta es necesario llegar a ese estado mental mítico de poner la mente en blanco? Mucha gente puede volverse loca, es que no puedo poner la mente en blanco, es que la mente en blanco. A ver, ahí están. Bueno, muchas preguntas. A ver, ¿por dónde empiezo?
Bueno, empiezo por la última, lo de la mente en blanco, que es un mito, ¿vale? Es un mito total. Sí que es cierto que se puede tener más silencio mental, ¿eh? Con la práctica del mindfulness, digamos que se abren más espacios de silencio porque no se está enjuiciando todo, se está observando, lo cual no quiere decir que no haya movimientos mentales, ¿no? Pero no hay un pensamiento continuo de todo, que es lo que tenemos habitualmente, ¿eh? Sí que es verdad que personas muy, muy experimentadas pueden llegar a tener esos estados de mente en blanco, ¿eh? Pero eso es muy extraño. Son casos muy raros, ¿eh? Generalmente la gente no llega a esos estados. Es más bien un mito, ¿eh? Se dice. Pero sí vamos a tener más espacio. Y ese espacio, es una gozada, porque ese espacio es paz. Es como si nuestra cabeza, que está siempre muy apretada con muchas cosas, hiciera y descansara. Descansar un poco en el silencio. Hay más momentos de silencio. Sí, eso sí, ¿eh? Eso sí que se da. Gracias por escucharnos. Lo de la religión que me preguntabas. Hasta la próxima. Mindfulness no se riñe con ninguna religión, porque mindfulness son técnicas que se extraen quitando todo lo que es religioso. Es todo lo contrario. Proporciona calidad a nuestra religión. Si tenemos una religión, va a proporcionar una mayor calidad a nuestra propia religión. Y si no tenemos ninguna religión, lo que es mindfulness es espiritual, es espiritualidad. Y la espiritualidad no es religión. La espiritualidad es el contacto con la vida, el contacto con la naturaleza, el contacto con la humanidad, con los seres, el darnos cuenta de que todos estamos unidos por lo mismo, que todos buscamos la felicidad, que todos sufrimos, que todos compartimos ese sufrimiento. Que deseamos el bien para nosotros, para nuestros seres queridos, para el mundo, que deseamos la paz. Eso es espiritual, ¿no? Entonces sí que mindfulness es muy espiritual, pero no es religioso. Se puede, de hecho hay muchísima gente, en el cristianismo, por ejemplo, hay mucha gente que practica mindfulness y siguen practicando su religión, su cristianismo. Hay un escritor muy bueno que se llama Pablo Dors, que es cristiano y escribe mucho sobre mindfulness. Hay muchos movimientos que practican meditación zen y son cristianos, por ejemplo. Dentro del budismo, por ejemplo, está muy, muy admitido, por ejemplo. De hecho, hablan mucho del cristianismo y hablan mucho de Jesucristo. Es curioso, ¿no? A veces en el cristianismo son más cerrados, ¿no? Tienen como más miedo, es como que lo protegen ahí, como diciendo, a ver si... Pero para nada, en absoluto, en absoluto. Yo creo que te lo había comentado una vez, mi educación es cristiana y yo incluso la perdí durante mi juventud. O sea, estuve ahí una época en la que desconecté mucho de mi propia religión y fue el mindfulness lo que me hizo volver a conectar con mi propia religión. Yo no me introduje en el budismo, ni muchísimo menos. Bebo de muchas cosas del budismo, pero lo que me aportó fue abrirme a experimentar más mi propia religión. Para mí fue fantástico, ¿no? Fue regresar a mi religión con una mirada nueva, con una, no sé, viéndolo todo muy bonito. Y así ha sido, ¿no? Así ha sido. Y ya te digo, otras personas pues no son religiosas, no lo van a ser y practican mindfulness, y otras pues sí que pueden sentirse atraídas, que no son religiosas, pueden sentirse atraídas por el budismo, por el cristianismo, pero no es religioso, ¿eh? La pregunta no es religioso, es espiritual. Es espiritual. ¿En qué ámbitos se aplica el mindfulness? ¿Para qué ámbitos es beneficioso? Para todos. En educación, en salud. En el ámbito laboral,
bueno, ahí se llama un poco mindfulness, ¿no? Porque sí que es verdad que se está un poco devorando el mindfulness, que al final vale para todo. Sí, es cierto, vale para todo, porque evidentemente va a ayudar a que haya una mejor relación en el trabajo, a que haya más amabilidad en el trabajo, a que haya una mayor atención a lo que estás haciendo. Evidentemente sí, ¿no? Regula eso, ¿no? Pero mindfulness, ¿para qué es especialmente bueno? Pues para la salud, para nuestro bienestar. Por eso es bueno para todo al final, porque si es bueno para nuestra salud y para nuestro bienestar, es bueno en todos los ámbitos, ¿no? ¿Me queda alguna pregunta? No sé si me quedaba alguna. ¿No? ¿Las he contestado? Sí. Muy bien. Sí, muchas gracias. Ahora, pues, si alguna participante quiere compartir algo, compartir parte de su experiencia o a manera de cierre para que Rosario ya se vaya a descansar. Primero que nada, pues a nombre de mis compañeros de la sede Zacualco de Torres, agradecer esta excelente ponencia. Doctor Jaime, señor Rosario, excelente presentación, excelentes ejercicios. Yo en lo personal tengo pues un tiempo siguiendo este tipo de prácticas de mindfulness porque descubrí que regularmente la mente es de ciclos y todos entramos a un ciclo vicioso que engloba ciertos mecanismos fisiológicos a nivel cerebral que nos desactivan esa corteza prefrontal y de repente divagamos en nuestra vida y vivimos en automático, en ese ciclo cingula, ínsula, amígdala. Y verdaderamente me doy cuenta de que este tipo de prácticas favorecen la conciencia plena y ayudan a que nos desarrollemos como seres humanos, a mejorar nuestras actividades de manera consciente. Yo tendría una pregunta para usted, para las personas que somos principiantes en este tipo de prácticas, ¿cuál es el tiempo recomendado que se sugiere para irse adentrando en este mundo del mindful, en lugar del mindful, de tener tu mente saturada y rumiar todo el día? ¿Qué podemos hacer si queremos adentrarnos, aparte de leer los libros que tuvo bien en recomendar? ¿Cuánto tiempo se requiere? ¿Se puede hacer en el espacio laboral? ¿Se puede hacer en el hogar? ¿O buscar un espacio pleno para tener estos espacios diariamente para nosotros? Bien. Yo lo hago en el espacio laboral. Yo aprovecho porque madrugo bastante y allí en mi ratito de descanso tengo una sala. Hay una sala polivalente allí donde no hay nadie. Yo me meto allí, tengo allí ya mi cojín de meditación y yo medito allí. El lugar no importa. Sí que al principio conviene que el lugar sea un lugar pues más silencioso porque cuesta un poco más, ¿no?, el estar centrado, pero tampoco es lo que se busca, porque lo que se busca en la meditación es estar presente en lo que hay. Y esto es muy importante. Ni siquiera buscamos el estar en paz. Buscamos el estar como estamos. Porque eso es una pequeña trampa que tiene el mindfulness. Si queremos buscar otra cosa diferente a lo que es, caemos en la trampa. Entonces no vamos a querer estar lavando los platos cuando toca, ya estamos pensando en lo otro. Se trata de estar presentes en lo que es. Y porque también es muy importante el ir dejando que nuestras experiencias y nuestras emociones se posen. Si yo las rechazo, no dejo que se posen. No puedo observarlas con ecuanimidad. Claro, por eso también todo tiene sus pequeños matices, ¿no? Y es importante leer esos libros porque vamos a ir viendo muchos detalles y muchas trampitas en las que caemos, porque aunque es una práctica sencilla, sí que es importante estar pues leyendo sobre ello para darnos cuenta de esto, ¿no? Si tenemos a alguien, pues que, no lo sé, cerca de vosotros, que os pueda enseñar a meditar, pues también sería muy interesante. Pero bueno, empezando así, con la lectura de los libros, ya está bastante bien, ¿vale? Es una manera de empezar muy buena y para que lleve tiempo, ¿eh? Porque ya vamos a ir viendo. Una cosa que no he dicho es que a las pocas semanas ya está demostrado que hay beneficios. A las muy pocas semanas, ¿eh? Por eso los cursos suelen ser de 8 semanas muchas veces, porque en 8 semanitas ya hay cambios en el cerebro. Ya hay cambios estructurales. Y ya empieza a haber un mayor bienestar. Se empiezan a ver esos cambios. ¿Cuál es el tiempo para notar esos cambios? ¿Que me preguntaba.
Lo ideal son 20 minutos. 30 minutos. Aún un poco mejor. Pero esos 20 minutos. Como decía antes, se pueden hacer prácticas más cortas. Quien no pueda. También va a tener beneficios. Pero lo ideal serían esos 20, 30 minutos. Porque es la manera de ir sosteniendo todo lo que va apareciendo. Lo bueno y lo malo. Porque también pues, hay incomodidades, a veces aparecen, ¿no? Angustias, sensaciones, y tenemos que soltarlas y volver, soltarlas y volver, soltarlas y volver, soltarlas y volver. Ese es el entrenamiento. Estar presente en la experiencia. 20 minutos para empezar y luego 30 minutos. Y quien les parezca mucho porque no lo sostenga bien, 5 minutitos y poco a poco ir subiendo, 10 minutos, ir poquito a poco. Muchísimas gracias. Sería lo ideal. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Gracias. Una última participación, Rosario, para que ya te vayas a dormir, ya es la 1 de la mañana. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Okay. A ver, Gerardo, adelante. Ok, me viene a la mente la frase latina, age quod ages, haz lo que haces, ¿no? Sí. Pero lo que me pregunto, cuando hablamos del mindfulness, ¿no? Tiene usted ahí en el póster que tiene atrás, dice, ponte metas. ¿Cómo integrar esta capacidad específica del ser humano, que es planear, proyectarse hacia el futuro, si esto de alguna manera, digamos, contradice o cómo se integra en el mindfulness? Porque yo estoy haciendo algo y estoy diciendo, pero voy a hacer esto también y voy a hacer esto otro y estoy haciendo planes. No sé si sé que no es contradictorio, pero bueno, es una pregunta que me viene. ¿Cómo es muy buena. Gracias. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Claro, es importante ponerse objetivos en la vida. Claro que sí. Metas y objetivos. Lo que sí hay que soltar son las expectativas. Digamos que sería lo que sería mindfulness, ¿no? Sí que nos ponemos objetivos, claro, tenemos proyectos, es lógico, ¿eh? El ser humano se pone objetivos y además es que vivir sin objetivos, hombre, podría una persona vivir sin objetivos, pero bueno, no es muy probable en el mundo en el que vivimos, ¿no? Necesitamos de ellos. Pero sí que tenemos que fluir soltando las expectativas, porque las cosas pueden ir cambiando por el camino. Con lo cual sí que nos abrimos a vivir la experiencia momento a momento. Momento a momento. Y ahí es donde vamos experimentando hacia nuestros objetivos lo que toca vivir, momento a momento. Yo, pues no sé, yo tengo un objetivo a corto plazo, pues puede ser que, pues no sé, tengo que recoger ahora mismo este salón antes de irme a la cama, puede ser un objetivo, ¿no? Y luego lo que hago es hacerlo momento a momento, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pues lo mismo con cualquier objetivo. Y a lo mejor pues tengo que cambiarlo, porque ya se me hizo muy tarde. Y aunque mi objetivo fuese recoger el salón antes de irme a dormir, pues en este momento quizás tenga que pues adaptarlo de otra manera y decir, no, pues ahora voy a hacer simplemente esto, pero voy a experimentarlo mientras lo hago y mañana lo dejo para otro momento, mañana. O otra cosa, o a lo mejor pues se lo encargo a mi hijo, que también estaría bien que lo hiciera, ¿no? Pues no sé, vamos, tenemos que soltar las expectativas, porque las expectativas además es lo que nos frustra. Yo me frustraría ahora, pues ahora ya, fíjate que tarde, no me daría tiempo, no sé qué. Entonces me entra la frustración. Y esto es lo que nos pasa, nos frustramos cuando las cosas no salen exactamente como queremos que salgan. Tenemos que aprender a surfear en la vida esas olas de la vida. Entonces sí, objetivos sí. Expectativas, no. Sería eso. ¿Sí? ¿He respondido? Sí. Muchas gracias, Rosario, por la participación. Reitero mi agradecimiento, muy fructífera como el año pasado.
Esperemos si nos da tu agenda, tu tiempo, esperemos encontrarnos en otra sesión, nos encantaría. Hablo por todos y todas. Muy bien, pues no habría ningún problema. Pues entonces invitamos a nuestros participantes a visitar tu sitio saludconmindfulness.com. Ahí hay servicios y ahí hay posibilidades para seguir entrenándonos en esta disciplina milenaria. Rosario, buenos días para ti, ya es de madrugada, te deseamos un feliz descanso porque dices que madrugas mucho y nos despedimos, seguimos en contacto. Muy bien, pues nada, un placer haber estado aquí y compartiendo esto que me encanta y pues nada, hasta otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo fraternal desde México. Gracias. Un abrazo, Jorge. Hasta otro momento. Hasta otro momento. Gracias. Gracias. Un placer estar ahí en México de nuevo. Me ha encantado. Y además la confianza que están depositando en mí con esto, así que nada, un placer. Hasta otro momento. Claro que sí. Cuídate mucho, un gran abrazo. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Adiós.